¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes. Es un placer tenerlas presentes, como siempre, en este programa especial de WDI México. Eh, procuramos transmitir al menos una vez al mes en tarde de jueves. Tuvimos una ausencia temporal, pero ya estamos de vuelta con muchas ganas. WDI México, como muchos de ustedes saben, es el capítulo mexicano de la Declaración Internacional de las Mujeres, que promueve la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo, lanzada en marzo de 2019, y que es un esfuerzo colectivo de mujeres para proteger nuestros derechos basados en el sexo del daño causado por el reemplazo de la categoría de sexo por la de identidad de género. Desde entonces, nos hemos convertido en una comunidad mundial de mujeres con contactos en 51 países, 32.671 firmas individuales, 159 países en colaboración con 456 organizaciones. Nuestros objetivos desde el principio han sido la protección de los derechos basados en el sexo de las mujeres y las niñas. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran aquí en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En YouTube me parece que pueden activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Esta charla va a estar más adelante en YouTube y en nuestro Facebook. Esta es, como siempre, una charla exclusivamente para mujeres. A los hombres les pedimos que si se interesan en verla, la busquen después en los videos guardados de nuestro Facebook. Y permítanme ajustar unos números. Tenía el papel equivocado enfrente. Perdonen esa distracción. Tenemos 38.063 firmas individuales de mujeres de 160 países y estamos en colaboración con 529 organizaciones y hay contactos en 51 países. Señoras, falta una semana y pico para el sábado 2 de junio, día en que las mexicanas saldremos a votar. El sufragio femenino en México fue alcanzado el 17 de octubre de 1953. El 3 de julio de 1955 fue la primera vez que las mexicanas, las mujeres mexicanas, pudimos ejercer el derecho al voto. O sea, fíjense, hace menos de 70 años. 70 años no es nada. Estoy segura de que las asistentes, alguna de las asistentes tiene una madre que en 1955 no había nacido aún, digo, ya había nacido, o incluso alguna de nuestras asistentes, bien puede ser que tenga 70 o 71 años. Imagínense, entre nosotras hay mujeres que no habían nacido cuando se reconoció ese derecho político fundamental. No es poca cosa. Pero el derecho al voto era apenas un primer paso. Pero ese es el derecho político sin el cual no hay otros derechos políticos. Luego, otro derecho político que alcanzamos mucho más recientemente fue el derecho a la paridad. Las reformas constitucionales que nos dieron la paridad en todo, es decir, tiene que haber el mismo número de hombres que mujeres en las legislaciones, esas reformas constitucionales se aprobaron en junio de 2019 apenas. Y otra cosa, de pasado mañana en 8, por primera vez votaremos por una mujer sabiendo que tiene altas probabilidades de ganar. No sabemos qué mujer, pero de que será mujer, estamos prácticamente seguras. Y no, para eso no necesitamos haber visto sus cromosomas por el microscopio ni preguntarle sus pronombres. Pero bueno, hace 6 años, en la votación presidencial, una cosa así parecía un sueño, ¿no? Una mujer presidenta, y ahora es prácticamente una realidad. Sin embargo, yo la verdad es que muy ilusionada no estoy y tampoco veo a muchas feministas que lo estén. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos contentamos con nada? ¿O de qué se trata? ¿Por qué la casi certeza de que vamos a tener en México una presidenta no es para echar las campanas al vuelo? Para hablar del panorama electoral en México en mayo de 2024, tenemos el honor de contar de nuevo con Arusi Hunda,
como invitada especialísima. Ella es activista feminista, vocera y fundadora de la colectiva veracruzana Las Brujas del Mar, que son las promotoras del Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo de 2020, Un Día Sin Nosotras. Arushi está especializada en formación política feminista, es conferenciante internacional, tallerista sobre temas de explotación sexual y reproductiva, aborto, violencia masculina, socialización patriarcal y atención a víctimas. Pero además de todo, es una atenta observadora de nuestra realidad política y aplica en sus análisis invariablemente eso que algunas dependencias pomposamente y equívocamente llaman perspectiva de género. Y aquí llamamos simple y llanamente perspectiva feminista, auténticamente feminista. Entonces, quiero darle la bienvenida a Arushi y las gracias por estar aquí con nosotras, Arushi. Muchísimas gracias. El micrófono es todo tuyo y al final de tu conferencia daremos 10 minutos para que nuestras asistentes puedan hacer preguntas y tú responderlas. Ellas las podrán anotar en el chat y nosotros te las leemos. Entonces, adelante, querida Arushi, y gracias por estar aquí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí me escucho? Listo. Ay, qué bueno. Es que me había entrado una llamada y como que algo ocurrió que dejé de escuchar a Laura y luego no me podían escuchar a ustedes a mí. Bueno, con esta presentación que da Laura, me parece que podemos empezar diciendo que es innegable que este es un momento histórico. Es la primera vez en que se ve ahora sí una posibilidad real de que una mujer llegue a la presidencia del país. Ahora sí que gane quien gane, está entre dos mujeres realmente. Aunque existe un discurso de que puede que no sea así, me parece que no es del todo cierto o no es del todo preciso. A mí me gustaría enfocarnos precisamente en Claudia Sheinbaum y en Xóchitl Gálvez en esta conversación, sin dejar de, obviamente, mencionar que existe un tercer candidato, que es Jorge Álvarez Maínez, pero para fines prácticos vamos a hablar de Claudia y de Xóchitl, ¿no? Me parece que los perfiles es algo importante, ¿no? Los perfiles de estas dos mujeres. Si bien Xóchitl se podría decir que tiene una carrera política de hace bastante tiempo y ha tenido muchos puestos dentro de su carrera política, los de Claudia, especialmente el último puesto como jefa de gobierno
Hola, disculpen, estamos evidentemente con algunos problemas técnicos. Es una pena pues que la tecnología nos esté jugando estas malas pasadas. Esperamos que ahora vuelva en unos minutos a Rusi. Si no, no sé qué haremos. Vamos a tener que reprogramar su participación. Bueno, aprovecho para recordarles que los sábados a las 9 de la mañana, hora México Centro, WDI tiene sus webinarios internacionales. La verdad es que eh, es súper interesante poder asistir a escuchar mujeres de todas partes del mundo hablar de la situación de los derechos de las mujeres basados en el sexo en sus países. Si no lo han hecho, inscríbanse a uno y con que se inscriban una vez, cada semana les llegará la liga para poder entrar sábado tras sábado a estos webinarios. En cada ocasión, 3 o 4 mujeres hablan. Siempre hay la oportunidad de hacerles preguntas y con frecuencia hay interpretación simultánea al español. Bueno, yo nada más estaba llenando el espacio. Ya está aquí Arusi. Arusi, te perdimos casi desde el principio. Llegaste, estabas empezando a hablar de la. Y creo que se oye. Ah, ya, había un ruido ahí. Estabas empezando a hablar de la trayectoria política de cada una de las candidatas. Mencionaste que Xochitl sí tiene una trayectoria, pero que el último cargo público de Claudia Sheinbaum fue el de jefa de gobierno. Ese ruidito, Fer, no sé si sea de Arusi mío, está un poco incapacitante. ¿Tú oyes el ruidito, Arusi? Como un zumbido constante bastante alto. Como un ventilador, dice Fer. Bueno, yo ahorita voy a No apagar el entiendo micrófono, no por creo que qué. sea el mío. Sí, no. Oh, no sé. Bueno, lo intentamos a ver si se va. Te dejo solo de nuevo, Arusi. Bueno, adelante. Gracias. No entiendo por qué está fallando tanto la plataforma. Perdón, una disculpa a quienes están conectados. Bueno, les comentaba acerca de los perfiles, ¿no? Me parece que es bastante llamativo, sobre todo durante la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum, que como sabemos, en un principio a muchas compañeras, cuando ella estaba en la campaña para la jefatura de gobierno, se sentó con múltiples compañeras feministas y con agrupaciones feministas, pues justamente para tratar de crear una agenda y tal. Esto está documentado, incluso varias compañeras hablaron de eso en su momento, de que estaban muy emocionadas por el interés que tenía Claudia Sheinbaum sobre la agenda feminista y tal. Y pues lo que sucedió después ya lo conocemos, ¿no? Que fueron todos los actos documentados de represión durante las marchas del 8 de marzo, e incluso nosotras desde nuestro colectivo estuvimos denunciando el tema de una persecución y judicialización en contra de activistas feministas y mujeres que simplemente iban a las marchas del 8 de marzo por parte de la Fiscalía de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, ¿no? En donde se abrieron expedientes, se crearon delitos, etcétera. Entonces eso me parece que no debería ser menor recordar esto. Ahora, en el tema de las propuestas, en el primer debate presidencial, uno de los temas fue la violencia contra las mujeres. A mí en lo particular me llama mucho la atención esto de que el tema de la violencia contra las mujeres y tal sea, o el tema que engloba lo que nos concierne a las mujeres, sea un pedacito en una sección, cuando a las mujeres nos atraviesan muchísimas cosas.
Por ejemplo, nosotras desde Brujas del Mar estábamos hablando de ese primer debate, hicimos una publicación en donde hablábamos que también se mencionó el tema de salud, se mencionó el tema de pobreza, se mencionó el tema de grupos vulnerables, se mencionó Y realmente cada uno de los temas del debate se puede intersectar con el tema de cómo atraviesa a las mujeres. Las mujeres no solamente somos el tema de violencia contra las mujeres, hay muchos temas en cuanto a economía, empleo, falta de oportunidades, salud, etcétera. O sea, todos esos temas los puede atravesar el tema de las mujeres, ¿no? Y el tener esa perspectiva debería de ser importante, pero pues es mucho pedir. En el tema de ese primer debate, en donde fue el tema de violencia contra las mujeres, la verdad es que fue tristísimo. Fue tristísimo en cuanto a las dos candidatas, tengo que decirlo. Xóchitl Gálvez entiendo que traía una estrategia de aprovechar cualquier oportunidad para atacar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y Claudia Sheinbaum para disuadir el ataque y cambiar el tema y tener como la batuta de la conversación hacia donde ella quisiera llevarla. La situación es que cuando se hacían las preguntas sobre violencia contra las mujeres y tal, pues aprovechaban justamente ese tiempo en estas estrategias políticas más que en presentar propuestas para el tema de las mujeres. Veo que hay como ponen mucho el dedo sobre el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, vimos que poco se comprende de qué se trata el Sistema Nacional de Cuidados. No explican realmente a qué se refieren con el Sistema Nacional de Cuidados. Incluso Álvarez Maínez en ese debate mencionó al Sistema Nacional de Cuidados como uno de los programas para evitar feminicidios, cuando a mi parecer como que no tiene mucho que ver. Como un programa de prevención al feminicidio o tal, pues a mi parecer no tiene sentido. No se habló en lo absoluto del tema del presupuesto para las mujeres, no se habló en lo absoluto, por ejemplo, de temas urgentes como lo son los refugios. Se ha hablado muy escuetamente del tema de las estancias infantiles, en donde Claudia Sheinbaum habló de implementar las estancias infantiles, aun cuando fue su partido pues quien las desapareció al principio de este sexenio, en 2019. Vaya, son cosas bastante cuestionables, pero realmente propuestas como tal, así de vamos a hacer esto y esto y vamos a destinar tanto dinero y esta es la ruta para, no existe. No ha habido en ninguno de los tres debates, en ninguna intervención, realmente una propuesta con respecto a las mujeres. Me parece que la campaña de Xóchitl está más enfocada en el tema de seguridad y yo voy muy de acuerdo de que el tema de la inseguridad en el país es bastante importante y algo que nos preocupa a todas y a todos como ciudadanas y ciudadanos. Definitivamente es algo que está desbordado y que es importante, no quiero restarle a eso, pero lo que sí me llama mucho la atención es porque el tema de mujeres se pelucea tanto y se ha peluceado a un nivel que incluso Claudia Sheinbaum en ese primer debate dijo, bueno, pues ya hablamos mucho de mujeres, hablemos de los programas sociales, ¿no? Cuando realmente llevaban una pregunta que era, pues, ¿qué iban a hacer con respecto al combate a la violencia contra las mujeres? Y no hubo respuesta, realmente no hubo una respuesta que nos diera una ruta, una idea de cuál es el proyecto que tienen para más de la mitad de la población del país y sobre todo cuando muchísimos estados estamos pues padeciendo de cifras alarmantes de desapariciones, de violencia sexual, de abuso sexual infantil, de feminicidios, de violencia familiar. Algo que me gustaría recordar en este punto es que el tema de la pandemia, cuando viene la pandemia en 2020, eso nos golpeó especialmente a las mujeres de una manera muy particular. Les quiero recordar algunos datos, nada más para que comprendan que cuando yo escuché, por ejemplo, esta pregunta de cómo hacer para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que también fue una de las primeras preguntas, si no me equivoco, del segundo debate, también la pelucearon, como que le dieron la vuelta a la pregunta
pregunta, y es una pregunta muy importante, si lo vemos en el contexto de que para cuando fue la pandemia, Forbes y todas estas plataformas que están especializadas en temas de economía y de trabajo y de crecimiento económico del país, estaban diciendo que de 10 personas que perdieron su trabajo durante la pandemia, 7 fueron mujeres, y que tomaría más de 30 años el que las mujeres volviéramos a estar como antes, como en el panorama prepandémico en tema laboral y económico. Y estamos hablando de que antes de la pandemia no estábamos en el mejor momento las mujeres en temas laborales y económicos, diciendo que las mujeres siempre, lamentablemente, hemos sido mayoría, por ejemplo, de las estadísticas que encabezan el analfabetismo, la pobreza extrema, el trabajo informal. Y trabajo informal me refiero a sin prestaciones de ley, sin posibilidad de jubilación, sin un sueldo fijo, viviendo al día. Es muy importante ese tema y lo pasaron de largo. Igual que el tema de violencia contra las mujeres, igual el tema de feminicidios, en donde incluso Claudia Sheinbaum se atrevió a dar pues unas muy lamentables datos de que el feminicidio había bajado un 40%, unos segundos después dijo que un 30%, y la realidad no es esa. La situación acá es que también están haciendo un cherry picking de este tipo de cifras. ¿Por qué? Porque durante el periodo pandémico, que todos estábamos confinados, la situación fue que sí, muchos delitos fueron a la baja durante ese periodo porque la gente no estaba en la calle. Delitos tales como, por ejemplo, los asaltos, el secuestro, esos fueron a la baja, pero era porque todas las personas estábamos metidas en nuestras casas. Sin embargo, los delitos que fueron al alza y que se dispararon fueron el abuso sexual infantil, la violencia sexual, la violencia familiar, y los delitos contra las mujeres siguieron. ¿Por qué? Porque mayormente se presentan lamentablemente en el espacio privado y en las casas. En ese periodo, en 2019, recordemos, es que hicieron bastantes recortes. De los primeros recortes presupuestales que hizo esta administración, le pegaron muy fuerte a las mujeres, que fue la atención y la prevención al cáncer de mama y cervicuterino, que fueron las estancias infantiles, como ya había mencionado anteriormente, que fueron los refugios para mujeres. Esto último, el tema de los recortes presupuestales a los refugios para mujeres, hagan de cuenta que no pudieron caer en peor momento. Tronaron muchos, entre ellos las casas de la mujer indígena, que eran una herramienta muy importante justamente para la violencia contra las mujeres indígenas. ¿Por qué? Porque se necesita una atención especializada en el tema de, por ejemplo, dar las asesorías legales y psicológicas, aparte de poder tener la contención de las mujeres que están en una situación vulnerable o en peligro de violencia feminicida, pero aparte con traducción, para poderles dar la representación dentro de las fiscalías y ministerios públicos y que ellas sepan cómo es su proceso legal, porque eso es algo muy común, que les dan a firmar cosas y ellas no saben qué son. Y estas casas muchas tronaron. La situación del truene de los refugios, de tantos refugios, y el que se estén retrasando los pagos de tantos otros que están funcionando, ahora sí que andan caminando en los rieles, en los rines, perdón, cuando se viene la pandemia, pues la verdad es que las mujeres no tenían casi para dónde correr, las mujeres que estaban encerradas con sus agresores. Ninguna de estas perspectivas, que son, un pequeño pedazo de todo el universo de cosas que han ocurrido durante los últimos años, fueron comentadas. Realmente no se habló de nada. Creo que ni siquiera se habló sobre madres autónomas, no se habló sobre el tema del trabajo de las mujeres, cómo impulsar el tema del trabajo de las mujeres, no se habló de nada realmente de estos temas, y eso es especialmente decepcionante cuando son dos mujeres las que están ahí, se supone que haciendo una representación de nosotras, ¿no? De nuestros intereses.
y no se habló. Sobre estos contrastes, a mí me parece que también la vara con la que se mide y con la que se va a medir a las candidatas, cualquiera que sea la que llegue, va a ser muy diferente a las varas con las que se ha medido cualquier otro hombre, ¿no? Me parece que aquí se está buscando cualquier oportunidad o se va a encontrar cualquier oportunidad para poder decir, pues es que las mujeres no saben gobernar y es que las mujeres no pueden gobernar, como ya lo hemos visto con casos anteriores, ¿no? Como si no fuera que todos estos años de gobiernos de hombres que han sido bastante fallidos, la gran mayoría, hayan hecho a alguien cuestionarse el si realmente los hombres tienen madera para gobernar un país, porque a mi parecer que si nos pusiéramos a hacer ese tipo de preguntas, la respuesta creo que sería que no. Algo que tampoco me gusta o no me ha gustado dentro de estas campañas ha sido el tema de esta estrategia de despersonalización entre ellas dos, en la manera en cómo se comunican entre ellas. El tema de no llamarse por su nombre, a mí me parece una estrategia, entiendo, política, pero bastante misógina. Al principio, Xochitl sí llamaba por su nombre a Claudia Sheinbaum, pero después cayó en este juego en donde ven que ella la llamaba la candidata del PRIAN, y luego ella arremete y le sube todavía más al tono con llamarla candidata de las mentiras, entre otros adjetivos calificativos. Y al final ya no se dicen su nombre entre ellas, y eso a mí me llama mucho la atención. Y veo que eso se está replicando, como que esa estrategia está siguiendo, ¿no? Vemos los debates chilangos, o por ejemplo aquí el debate en Veracruz, tampoco se llaman por sus nombres, sino que se dice, no, que el candidato tal o el candidato tal, ¿no? Para poder puntualizar lo que ellos ven como una debilidad en el contrincante, pero eso a mí me parece bastante lamentable, especialmente en el tema de las dos candidatas, no sé ustedes qué piensen. También me parece muy lamentable el tema lo del hombre detrás de la mujer, ¿no? Me parece muy lamentable el tema de entrar en estos roles de género, de que si una es fría, insensible, mala, de que si la otra está siendo manipulada por hombres, de que tiene que responder a hombres o que un hombre la puso ahí, etcétera, etcétera. O sea, como que ese tipo de, no sé realmente, ese tipo de estrategias a mí me dan mucho cringe. Me parecen bastante misóginos y me da mucha tristeza que no haya altura de miras en cuanto al discurso, viendo que son las primeras dos mujeres con posibilidad de ganar la presidencia del país y que estamos en un momento histórico y de que debería de elevarse el nivel del debate y de la discusión y de la contienda y de cómo se refieren entre ellas y tal, porque sí caen en unos discursos que son bastante decepcionantes, ¿no? Y que al final entiendo que es de alguna forma u otra una competencia, pero yo creo que existen otras maneras, y yo creo que sí nos quedaron a deber ambas esa nueva manera que imaginamos las mujeres y que imaginamos las feministas sobre todo, que es esa nueva manera de hacer política y que es desde nosotras, ¿no? Sí se ve mucho la mirada masculina y la mano masculina detrás del discurso, detrás de las estrategias, y eso es bastante decepcionante. Y pues vaya, esto nada más como para dar un recuento de lo que opino acerca de las candidatas, pero aparte, por ejemplo, muchas reporteras de distintas partes del mundo nos han buscado para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se siente esto de que la primera mujer presidenta, que es bastante probable y tal? Y de nuevo, yo no quiero menospreciar ni tampoco minimizar el hecho de que este es un momento histórico,
pero al mismo tiempo esta no es la panacea, ni tampoco me parece que estemos en un punto en donde los derechos político-electorales de las mujeres estén en un buen momento, en lo absoluto. Nada más, por ejemplo, en Zacatecas, hace unas semanas, trascendió que 217 mujeres renunciaron a sus candidaturas. Fueron 31 mujeres que iban para diputaciones, 17 para presidencias municipales, 24 sindicaturas y 145 regidurías. Y si bien dicen los hombres detrás del rollo del INE y del OPLE y tal, de ahí de Zacatecas, que no fue por razones de violencia ni de inseguridad ni nada por el estilo, sino de que no tenían tiempo y al final como que ya no les llamó tanto la atención y bla, 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 o sea, cosas por el estilo. Solamente una tenía una denuncia por violencia política de género. Entonces, yo me pregunto, bueno, entonces, el que no sea por suponiendo, si, vaya, ahora sí que sin conceder, suponiendo sin conceder, que no fuera porque ellas se sintieran intimidadas de alguna forma por cómo está el clima político en el país y sobre todo en Zacatecas, que es un estado tan peligroso, suponiendo que así fuera, ¿no sería igualmente preocupante que tantas mujeres estén tan desalentadas en participar en la vida política del país? O sea, no nos marca algo. Vaya, fueron 217, no fueron 2 o 3, y aún así, vaya, eso a mí me prendió una alerta roja. Yo creo que sin duda se ensañan muchísimo más con las mujeres, y sobre todo, como les decía, estamos viendo un panorama o un clima en estas elecciones que ha sido bastante, bastante violento, en donde incluso han asesinado a personas, entre ellas muchas mujeres. Y no solo eso, sino también es el tema de meterse con los hijos, meterse con la familia, meterse con su cuerpo, con su aspecto, con su vida personal, empezar rumores acerca de si se ha acostado con alguien. Toda esa basura sigue persiguiendo a las mujeres que están intentando ser parte de la vida política del país, y es lamentable. Incluso lo seguimos viendo hasta con la misma Claudia y Xochitl, ¿no? En donde fue bastante comentado en redes esta publicación que hicieron en algún medio, en donde hablaban de que si Claudia le tenía celos a Xochitl porque tenía el cabello liso, porque, o sea, una bola de tonterías, al mismo tiempo haciendo mofa del aspecto físico de Xochitl Gálvez, del cabello de Claudia. También entiendo que las caricaturas políticas tienden a exacerbar rasgos físicos y tal, pero de nuevo cae en un tema de tanta misoginia que la verdad yo sí puedo llegar a entender por qué tantas mujeres no se sienten atraídas o interesadas, o son muy pocas las que le entrarían sin algún tipo de protección, palanca, o sin haber participado antes. O sea, lo que a mí me parece es que coarta mucho como la participación orgánica y ciudadana, y más bien se sigue quedando en las pocas mujeres que ya tienen como un espacio ahí, y pues a lo mejor la piel un poco más gruesa en ese sentido, o que ya tienen algunos padrinos que puedan guiarlas o protegerlas mejor que a otras mujeres, tal vez, no lo sé. Eh, pero hablando, por ejemplo, del tema de violencia política de género, aquí también he visto muchas cosas. No me gusta eso de género, ustedes ya lo saben, pero para entendernos, violencia política contra las mujeres. Ha habido muchísimas omisiones. Me parece que las omisiones vienen incluso desde los mismos medios de comunicación, el cómo hacen estas descalificaciones, estas caricaturas, todas estas cosas sin que pase nada, sin que haya amonestaciones, sin que haya nada, en donde no se esté cuidando el tema de que no se embarre de misoginia y machismo, la crítica o el cuestionamiento a a las figuras políticas de las mujeres en esta contienda. Al contrario, yo creo que está exacerbado
que ha sido nefasto, que ha sido muy vulgar, muy cínico, y aún así no pasa nada, ¿no? Entre otras cosas, también he visto el cómo también ha habido personas que quieren instrumentalizar estos recursos que son para poder proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos a su favor, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de Rocío Nale, que es candidata a la gobernatura de nuestro estado, de Veracruz, que el que a ella se le esté cuestionando acerca de su presunto enriquecimiento ilícito, corrupción, tráficos de influencias, etcétera, y todas estas cosas bastante cuestionables que se le han sacado y todas las denuncias que se le han presentado, ella argumente que eso responde a misoginia y a violencia política con razón de género, cuando pues claramente no es así, ¿no? Entonces, al mismo tiempo me parece que no se dan cuenta el daño que hace este tipo de estrategias. Supongo, no sé si sea una estrategia o simplemente una tontería, pero a mi parecer hace daño. No, que un recurso que está tan débil, y vemos que está débil porque no vemos que haya sentencias ni que haya realmente repercusiones ante personas que cometen este delito. Entonces, el que se use este recurso para poder querer evadir verdaderos cuestionamientos, pues se me hace a mí en lo particular bajísimo. Ahora que si vamos a hablar de omisiones, tenemos que hablar de la 3 de 3 contra la violencia, que como saben es un recurso más que se ha creado precisamente para que agresores de mujeres no puedan aspirar a cargos públicos, ya sea por concurso o por elección popular. O sea, esto incluye plurinominales. Y si bien el INE acató el tema de la 3 de 3 y todavía subió la apuesta, creo, a un 8 de 8, 6 de 6, no tengo idea, pero el punto es que dijeron que según no iba a haber agresores y tal, los hay. Los hay. Y la situación es, muchas personas nos preguntaban, porque nosotras hicimos 19 antiboletas de hombres que buscan un cargo de representación popular en distintos estados, de distintos partidos, lamentablemente mayoría morena, que tienen antecedentes de violencia contra las mujeres e incluso están en carpetas de investigación o expedientes que se les agregaron a sus fichas, ¿no? La situación acá es que muchas preguntaban, pero ¿por qué si el INE había dicho que ya la 3 de 3 ya había pasado y por qué Es que el INE sí aceptó el tema de la 3 de 3, pero con sentencia. Es decir, que la persona ya estuviera sentenciada, no solamente con denuncia. Esa es una. Pero otro punto importante es que con el tema de deudores no se necesita una sentencia. Y aún así hay deudores compitiendo. Y no solamente es un tema que le corresponde al INE, sino también a los partidos. Ahí están las víctimas exigiéndole a los dirigentes del PRI, del PAN, de Morena, que bajen por favor a este candidato que es un agresor y que él al tener más recursos y al tener más poder puede seguir ejerciendo violencia contra estas mujeres, a las que aparte tienen amenazadas, a las que les han quitado a sus hijos, a las que, a las que han golpeado, a las que han acosado, a las que les han hecho la vida imposible, y aún así estos hombres han hecho oídos sordos y estas personas siguen. Un ejemplo, ustedes saben, en las intermedias estaba el tema de Salgado Macedonio, que tenía 5 denuncias por abuso sexual y violación, de las cuales varias prescribieron justamente por el tiempo que estuvieron congeladas o archivadas en una fiscalía, evidentemente por el poder político que este señor ostenta, pero el que hayan prescrito no quiere decir que el delito no haya existido. Y justamente por esto es que se insistía tanto en que se analizara la posibilidad que fuera desde la denuncia, que se le pusiera un freno a estos hombres para poder hacer las indagatorias y lo que resulte. Esto quiere decir que si
después de este proceso, este hombre resulta ser inocente, él puede seguir adelante con su carrera política. Y de alguna forma esto podía acelerar los procesos de estas mujeres que llevan muchos años pues con todo este tema parado, ¿no? O con todos estos temas parados. Sin embargo, llama la atención, por ejemplo, el de un candidato que se llama Sergio Estrada Cajigal. Él es del PAN, y hace poco ya fue vinculado a proceso por el tema de violencia familiar. Él golpeó a una expareja que tenía, está vinculado a proceso y aún así va a aparecer en la boleta. Entonces, digo yo, no es una burla que se esté hablando de que es tiempo de las mujeres porque hay dos candidatas, pero al mismo tiempo hay un chorro de agresores, todo el mundo se está sordeando, hay tanta violencia contra las mujeres dentro de la vida política del país, hay tanta irregularidad, ninguna de las dos candidatas está proponiendo realmente nada para las mujeres. ¿Es tiempo de mujeres? O sea, vaya, a mí se me hace bastante cuestionable, por decirlo menos. Y se viene la parte más interesante, ¿no? Justo hablaba Laura cuando me estaba presentando del tema de la paridad, que alcanzamos la paridad apenas en 2019. Y miren qué rápido nos la deshicieron, ¿no? En el sentido de que ya tiene algunos años que estamos viendo que bajo el tema de la paridad, hombres están autoadscribiéndose como mujeres para ocupar esos espacios que las mujeres estuvimos peleando por tener para representarnos. Entonces ya no solamente estamos batallando con mujeres que no nos representan, sino también con hombres que ocupan esos espacios, por supuesto, para no representarnos. Con esto les quiero mostrar, nada más para que no digan que son las paranoias de estas mujeres conservadoras, fóbicas, locas y tal, porque cuando se advirtió que esto podía pasar, eso era lo que decían de todas las compañeras que dijimos, las leyes de identidad podrían utilizarse para esto. Entonces dijeron, ¿cómo crees? ¿Quién va a hacer eso? Están locas, es que son transfóbicas, locas y paranoicas. Entonces quisiera pedirle a Fer, que está en los controles, si por favor pudiera poner el video del candidato a la presidencia municipal de Quiroga, Michoacán, que se llama Emiliano Calvo Calderón. Él es de Movimiento Ciudadano. Hizo un video en donde nos explica lo siguiente, para que lo escuchemos todos. LGBTIAQ. Me identifico con el género de mujer. Déjenme platicarles que eran alrededor más o menos de las 6:30, 7 de la tarde del día domingo, cuando recibí una llamada por parte de la secretaria de organización de Movimiento Ciudadano Michoacán, que me notificaba que a través de un resolutivo que había tenido el IEM era necesario cambiar la candidatura de género en el municipio de Quiroga. Una noche antes de nuestro arranque de campaña me notifican sobre esta situación. Inmediatamente el mismo domingo convocamos a una mesa de diálogo con el equipo de trabajo, con la planilla, para tomar una decisión sobre este tema. Aquí teníamos dos opciones. La primera opción era efectivamente cambiar a una candidata mujer, que en su momento nunca se había platicado porque teníamos la certeza ya del registro de la planilla tal y como se había presentado. Se platicó con algunas compañeras para ver el tema de poder cambiar la candidatura para mujer, pero en 24 horas una decisión tan importante como tomar una candidatura a la presidencia municipal, que incluye un apoyo familiar importante, que incluye una planificación financiera también familiar durante este proceso, que considerando que muchos de los utilitarios que íbamos a utilizar en esta campaña y de los promocionales que íbamos a utilizar en esta campaña ya tenían mi nombre en él. En fin, toda una planeación estratégica de la campaña iba a cambiar el rumbo por una decisión que no fue tomada por nosotros. Quiero decirles que dentro de los análisis que tomamos, la segunda opción que nos sugerían era que todos los miembros de la planilla del género masculino firmaran un anexo, el anexo número 9, que era un escrito de autoadscripción a la población LGBTIAQ. Me permito leerlo para evitar cualquier tipo de manejo erróneo de la información. Está dirigido al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. La persona que suscribe, Emiliano Calvo Calderón en este caso, persona candidata al cargo de presidente por mi propio derecho, con los fundamentos tal, manifiesto bajo protesta de decir verdad y de manera voluntaria que me autoadscribo a la población LGBTIAQ
por lo que estoy de acuerdo en que mi postulación a la candidatura se considere como acción afirmativa a la población LGBTIAQ. Me identifico con el género de mujer, ahí tendría yo que poner me identifico con el género de mujer. Manifiesto lo anterior para efectos del registro de la candidatura, bla, 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 bla. Por otra parte, manifiesto mi consentimiento y voluntad en que mi nombre y los demás datos sean requeridos por normatividad sean públicos. Este documento que se planteó firmar por recomendación del estatal, pues quiero decirles, y de acuerdo con como se discutió en la mesa de diálogo con mis compañeros, quiero decirles que no corresponden con los valores que yo represento, y no quiere decir que rechace de alguna manera a la comunidad, sino por el contrario, creo que el yo postularme con una mentira sobre mi autopercepción como mujer podría incluso generar molestia dentro de la propia comunidad LGBTQ, porque me parecería un exceso que actores políticos a los que se les está exigiendo que en sus distritos o en sus municipios vayan mujeres, simplemente firmen una carta de autopercepción como mujer y puedan acceder al cargo público. Estos no son los valores que yo creo que debe representar el Movimiento Ciudadano, pero en esta ocasión quiero decirles que yo no me estoy bajando de la candidatura. Es muy importante, voy a seguir como candidato hasta que el IEM o en su defecto el partido me notifique lo contrario, por no haber accedido a firmar esta carta, o en su defecto por no haber conseguido en 24 horas a una candidata que se aventara esta candidatura en Quiroga. Y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención del video o de la denuncia de este señor, donde por cierto 6 personas de Quiroga ya lo hicieron, ya firmaron como mujeres, es que esta persona piensa que a quienes se ven afectados es la comunidad LGBTIQ o lo que sea, y no las mujeres. Eso es simpático. Entre otras cosas, también me llama la atención que específicamente del Partido Movimiento Ciudadano han sido muchas las mujeres que se han bajado en esta contienda de ese partido, sumándose a otros, ya sea a Morena o a la alianza de PRI con PRD, precisamente porque no les dieron ningún espacio. Hay que recordar que un poquito antes, cuando apenas estaban calentándose los temas de las elecciones, Dante Delgado y el grupo de Movimiento Ciudadano estaban hablando de que ellos no estaban de acuerdo con el tema de la paridad. Entonces, estos que dicen que son la nueva política, pues son, me parece que tienen una práctica bastante vieja, que es la misoginia, en donde a las mujeres que tienen en su partido no las consideran para nada, al punto en que varias tuvieron que bajarse porque no las tomaban en cuenta para nada, y al mismo tiempo no pueden encontrar a ninguna mujer, o sea, no hay ninguna mujer para ningún puesto, y por eso es que invitan a los hombres a que finjan ser mujeres. Como ven, es tan fácil como llenar un papel, hacerlo. Pueden poner, si quieren, compañeras, las fotografías, porque aparte lo más loco es, si ustedes googlean cualquiera de estas notas de estos señores, todavía existe la duda de si esto será un fraude. ¿Será que estos hombres son hombres? ¿Será que están haciendo uso de este tema de la ley de identidad de género para su beneficio? Les quiero decir que en San Luis Potosí son 4 los hombres que están en la contienda, escritos como mujeres, son ellos. Son 3 del Partido Verde y 1 del PRD. Esto fue avalado, esto es aceptado. Ellos van a estar en la boleta ocupando el espacio de mujeres. En Michoacán, que es de donde es este señor Emiliano Calvo, del video que vimos, son 66 hombres quienes entraron a la boleta usando los espacios de las mujeres. 12 del PRD, 9 del PAN, 9 del PES, 8 del PRI, 6 de Movimiento Ciudadano, 1 del PT y 4 de un partido que supongo que existe en ese estado, que se llama Tiempo por México. Y en Guanajuato es un hombre del PT, el que está inscrito como mujer en las elecciones. ¿Y qué ha pasado con esto? Nada. Así se quedó y así van a pasar y así los van a votar. Y listo. Entonces,
Con todo esto, yo repito, ¿es tiempo de mujeres, compañeras? Este tema de cómo está el panorama electoral y los derechos de las mujeres, en donde hemos visto violencia, usurpación, intimidación, agresores al poder, cantidad de discursos misóginos, falta de representación, donde no se habla del tema de las mujeres. O sea, estas son nuestras elecciones en donde una mujer va a ser presidenta. Yo creo que esto es solo un poco de lo que quise compartir con ustedes, lo que a mí me ha llamado más la atención de este proceso, que es el que yo creo que tiene los ánimos de las mujeres, en especial de las mujeres feministas, pues no tan encendidos, no tan apasionados. Veremos qué ocurre. Lo que sí es que les puedo decir, compañeras, estas elecciones son muy importantes, muy importantes. Pensemos muy bien en nuestro voto, pero salgamos a votar el 2 de junio. Es muy importante que lo hagamos. Ahora sí que por quienes ustedes consideren que sea la mejor opción para este país, pero es muy importante que salgamos a votar. Y con esto cerraría. Por favor, no se abstengan, traten de no anular, salgan a votar. Y pues nada, yo con esto termino mi participación. Muchas gracias. Gracias, Arusi, pero todavía no te vayas, porque puede ser que haya algunas preguntas para ti. Gracias por tu brillantez, por tu atenta observación del panorama. Por supuesto que saldremos a votar. Los derechos hay que ejercerlos. Es cierto que nuestras opciones están pobrecitas, no nos representan, y son candidatas que creen que llegaron ahí por sus propios méritos y no piensan en la lucha feminista que hubo detrás de la posibilidad de la que ellas ahora están gozando, ¿no? Por otro lado, sería absurdo, o sea, no se les puede exigir a las mujeres pensar de cierta manera, pero sí queda la sensación de, caramba, traicionaron una causa, ¿no? En fin, es tema de otra reflexión. El silencio sobre la estrategia de declararse mujeres de estos hombres para poder evadir la necesidad, o estos partidos para poder evadir el requisito de incluir a mujeres en sus listas. Ya sabíamos que eso iba a pasar, ya lo habíamos visto, pero no a una escala tan grande, con tantos candidatos, ¿no? Llama mucho la atención que, como dices, no se hable de esto. Y a mí me llama en particular la atención que, a diferencia de cuando esto ocurrió en Oaxaca y se tenía la impresión de que a quienes estaban usurpando la identidad que estaban usurpando era la identidad mujer, escándalo total, y todo esto al final tuvieron que desdecirse y salir por patas y ya no contender. Porque Dios nos libre de que unos hombres ocupen el lugar de otros hombres, pero que ocupen el lugar de unas mujeres no es grave. Pero me llama la atención que esto que llaman la comunidad LGBTIQ, o concretamente los activistas de la identidad de género, también están bien calladitos, están muy calladitos, porque ya vieron, esa es mi hipótesis, que están entrampados. No pueden defender eso. O sea, no pueden, por supuesto, no pueden defender que haya hombres diciéndose mujeres solo para poder contender en las elecciones. Tampoco pueden ofrecer una manera de saber quién sí lo dice en serio, porque como todos sabemos, en realidad no hay... O sea, si partimos de que la identidad de género no existe, es imposible saber quién sí tiene identidad de género femenina y quién no. Pero se dan cuenta de que están entrampados, porque estas leyes de autodeclaración de género o estos
reglas que permiten o estas normas que permiten que un hombre se declare mujer con el poder de su firma y de sus huevos, ellos lucharon por eso, y esta es una condición, lo sabían, una consecuencia inevitable, lo sabían, o sea, ya no pueden salirse por la tangente, por eso están tan callados, porque si vieran en esto una oportunidad de decir, están usurpando nuestro lugar, estarían gritándolo a los cuatro vientos, pero no lo hacen. No sé qué piensas tú de esto. Sí, totalmente. O sea, al final hubo una periodista, si no me equivoco, de N+, que me entrevistó precisamente por este tema. Sin embargo, vaya, fue por teléfono, por tanto no podía yo ver su cara, pero yo no creo que esa entrevista llegue, ¿no? Porque me decía, bueno, es que es un fraude lo que estos señores están haciendo, ¿no? O sea, yo le dije, pues es que a mí me parece que la ley es un fraude. Ajá, no, la ley lo permite, ¿no? O sea, incluso los legisladores, una de dos, o dicen, la regamos y si es cierto eso que decían esas terfas horrorosas, o asumen que, pues sí, va junto con pegado, queremos autodeclaración, pues hay autodeclaración y estos señores se autodeclararon, punto, como dicen las señoras, punto pelota. No, y aparte yo le dije, pues es que ¿cuál es la diferencia de cualquiera de estos hombres y cualquiera de los otros hombres? Que, no tienen, que los otros se maquillan y se ponen un nombre. Ajá, que no se puso labial. O sea, porque básicamente es eso, que no se puso labial. O sea, ¿por qué esto sí es un fraude y lo otro no? Sí. No, nosotros sabemos que entre estos y los candidatos que se dicen transgénero de los partidos, no hay una diferencia real, ¿no? No hay una diferencia real. Excepto que aquellos quizá creen que lo están haciendo en serio porque de verdad tienen eso que llaman una identidad de género femenina y estos saben perfectamente que lo están haciendo para darle la vuelta a un requisito, ¿no? Pero en el fondo son tan hombres unos como otros y son tan usurpadores unos como otros. Querida Fer, que estás en los controles técnicos, ¿nos puedes decir si hay alguna pregunta del público? Veo comentarios, por supuesto. Sí, comenta la banda Amenaza, sí, claro. Nadie podía haberse imaginado que iban a usar eso como estrategia política, ¿no? Y sí, el discurso de este hombre que por lo menos tuvo la decencia de no seguir ese juego, pero también sus ideas como, o sea, tenía que ser yo porque ellas necesitan apoyo familiar, ¿no? En fin. Necesitamos, dice Argelia, un reporte feminista de estas cochinadas por escrito a Lucy, justo esto que mencionas. Pues por si entiendes el hint, ¿no? Ahí te están insinuando algo. Tú lo agarras o lo tomas o lo dejas. Dice la banda también que no les conviene salir a gritarles transfobia a los más de 66 tipos que se adscribieron como mujeres para robarse un puesto político que se suponía que era para alcanzar la paridad. Si tontos no son. No, tontos no son muy, muy astutos. Preguntas no hay. Fer, ¿leíste por ahí alguna? No, solo comentarios. Bueno, sí, dice Argelia, ya ni tenemos que adivinar por qué lo hacen, o sea, por qué hacen esta trampa, no tenemos que adivinar, lo reconocen abiertamente. Por supuesto, yéndonos para atrás en los comentarios, sí, esas estrategias entre las candidatas para referirse a la otra tan deshumanizantes, sí, está feo, ¿no? Y abona este tonto estereotipo de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y, o sea, sí, está feo. Pero como dices, está clara la razón, ¿no? Hay unos hombres asesorándolas. O sea, en realidad, como también dijiste,
pues no nos representan, no representan al feminismo, por supuesto, ni pretenden hacerlo, pero mínimo, tener en cuenta los problemas de las mujeres era como el mínimo que se les podía exigir, ¿no? Que En te voy fin. a decir algo, Laura. ¿Realmente cuándo ha habido una figura política que nos represente? Entonces tampoco siento que nos tengamos que tirar tanto al piso. Lamentablemente seguimos en la misma situación de siempre, que es no hay una agenda feminista y esa la vamos a tener que seguir haciendo y empujando nosotras. Sí. Entonces, si bien el panorama se ve gris, se ve triste, hace 6 años era igual en tema de agenda de mujeres, en donde había 4 señores en ese debate. Entiendo que hay una decepción porque esperábamos más de 2 mujeres, diciendo, bueno, por lo menos porque habitan en un cuerpo de mujer en este mundo, pudieran tener una mínima, algo que les hiciera ruido en la cabeza de decir, aquí hay un tema. No es así, pero pues tenemos que seguir. Y ahora sí que lo que yo diría es, porque por ejemplo veo la pregunta de Argelia de cuál sería la candidata con la que retrocederíamos menos en cuanto a derechos. Yo siento, eh, yo siento que no me corresponde a mí el poder responder esa pregunta. Yo tengo mi opinión muy personal, así como cada quien tendrá sus opiniones muy personales. Lo que sí es que algo que siempre hemos dicho es que las feministas debemos de estar formadas políticamente en el feminismo, tenemos que estar muy leyendo, investigando, contrastando, pensando, analizando. Yo creo que aparte como ciudadanas tenemos que estar formadas políticamente también y tenemos que estar escuchando, leyendo, estudiando, analizando y contrastando. Y con base en eso tomar una decisión. Y no solamente el discurso que escuchamos en el debate o en una entrevista o tal, sino también recordar, decir, a ver, esta mujer de dónde viene, qué ha hecho por las mujeres, cuáles han sido sus posturas y tal, porque yo sí veo mucho esta discusión de que ¿está a favor del aborto? No. ¿Ha dicho algo del aborto? No. Y ok, ese es un tema importante. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son importantes. Pero ¿qué más? O sea, ¿qué más? ¿Cuáles son sus posturas con respecto a todos los demás temas que involucran a las mujeres? No nos centremos solamente en esto, porque ya vimos que ninguna de las dos ha podido siquiera decir la palabra aborto. Ok, pasemos la página. ¿Qué más? ¿Qué han hecho por el trabajo? ¿Qué han hecho por la movilidad? ¿Qué han hecho por los refugios? ¿Qué han hecho por lo que sea que tenga que ver por el bienestar de las mujeres? Y empecemos a contrastarlo y a pensarlo y a analizarlo. Sobre todo, ¿qué hacen ante preguntas incómodas? ¿Cómo las responden? ¿Las evaden? ¿Qué hacen ante los cuestionamientos de la ciudadanía? ¿Cómo se comportan ante este tipo de cosas? Porque yo no sé ustedes, pero esto, por ejemplo, lo que pasa con el niño de ayer en Tabasco, y de no, ya se habló mucho de eso, no, es que esto es para afectarme, no, es que ese tipo de cosas ya no. Necesitamos quien rinda cuentas, errores va a haber, candidato a la medida nunca va a existir. Y si ha llegado a existir, pues qué afortunada eres, ¿no? Si ha habido un candidato a la medida de tus sueños, qué afortunada eres. Yo nunca en mi vida me he encontrado con un candidato o candidata a la medida de mis sueños, que cumpla con cada cosa que yo quisiera tener en una candidata o candidato. No existe, eso es una locura. Pero vámonos a ser más inteligentes, menos idealistas, más estrategas, ¿no? En ese sentido, y pensemos muy bien. Creo que tenemos poco más de una semana para hacer esa chambita, si es que todavía no la han hecho. Ahí está el internet y pongámonos a buscar, ¿no? O sea, incluso se había hecho ya antes una guía.
tan fácil como poner Claudia Sheinbaum, mujeres, y empezar a checar, o sea, con qué mujeres se ha sentado, qué cosas son las que ha hecho, qué empujó, qué sí, qué no, de las cifras que ha sacado, mételas en Google, sí son verdad, de todos estos avances que presume, ¿cuánto costaron? ¿Cómo los logró? ¿Sí los logró? Todavía de Xóchitl Gálvez, lo mismo, o sea, poner cuáles son sus posturas, nada más pon su nombre y el tema que a ti te gusta en la búsqueda de Google y vámonos, o sea, y si no encuentras nada que a ti te parezca atractivo en el tema de mujeres, pues en otros temas, o sea, vaya, pero ahora sí que yo creo que estas elecciones son bien importantes y no tenemos que caer en esto de, ay, pues porque no es lo que yo quiero, pues ya valió madre, pues no, es lo que hay y vamos a trabajar con lo que hay como lo hemos hecho siempre, e incluso las mujeres antes de nosotras, y a seguirle en esta construcción. Al final, lo sabemos, las propuestas que han llegado a los congresos, al Senado, todas estas cosas que se han materializado, que han ido avanzando en el tema de los derechos de las mujeres, en los recursos que tenemos de las mujeres, difícilmente han surgido de un político, surgen de nosotras, de las feministas, de las organizaciones. Entonces, ¿qué le hacemos al güey? O sea, sigamos, nada más pongamos atención en quién nos va a poner tantitas más trabas, con quién va a ser más difícil y con quién no puede haber diálogo. O sea, y ahí la seguimos, ahí ya la seguimos, porque pues vaya, nos toca seguir trabajando, esa es la realidad. Pues con esa reflexión cerremos, querida Lucy. Muchísimas gracias una vez más. Y ahora simplemente voy a dar los anuncios de lo que se avecina en cuanto a nuestra, en nuestras redes. Vamos a apoyar la transmisión de estas jornadas abolicionistas en las que WDI participa activamente, las jornadas Vindicaciones Feministas 2024, este próximo sábado 25 de mayo de 2024 a las 11 de la mañana hora del Centro de México. Toca el tema las antiboletas del proceso electoral de 2024 y la observatoría ciudadana de la 3 de 3. Este sábado 25 de mayo a las 11 de la mañana en las redes de Alianza de Redes Feministas Nacionales. Las encontrarán en Facebook y en YouTube. La transmisión será simultánea a través de estos dos canales. Alianza de Redes Feministas Nacionales en Facebook y en YouTube. Y este mismo sábado, un poco más temprano, a las 9, como ya les dije, el webinario habitual de WDI, que este sábado no tendrá interpretación simultánea, pero pues si quieren practicar su inglés, es una buena oportunidad. Bueno, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao.